Goku llegó a su planeta junto con los líderes de facciones y el equipo de Bali. Todos ingresaron a la habitación del tiempo. Pensé que ya no iba a venir nadie más, dijo Luis. Ellos son los últimos, ya no hay más tiempo, ellos se acercan, quizá tengamos solo una semana más. ¿Creen saber en dónde nos encontramos? Parece que funcionó bien el señuelo que dejamos, gracias a eso conseguimos un poco más de tiempo, debemos prepararnos, dijo Goku. Whis también sabía que se acaba el tiempo, ahora todo dependía de ellos, si perdían se acababa todo. Se concentró en entrenarlos de una manera más eficiente ya que se le acababa el tiempo. Goku se fue a entrenar con Kit y Toppo a otra parte de la habitación del tiempo, sabía que ellos le serían de gran ayuda y necesitaba que aumenten sus niveles de manera considerable. Goku los entrenó en sus puntos débiles. Hit, tú tienes un gran potencial, puedes atacar estando incluso en otra dimensión, así serás imperceptible para los enemigos, los atacarás cuando ellos menos se lo esperen, pero recuerda no confiarte, quizá alguien también posea técnicas similares a las tuyas y nos ataque tal como pensamos hacerlo nosotros, recuerda no confiarte, también debes ser más rápido, en todo nuestro entrenamiento no has sido capaz de darme un solo golpe, decía Goku, eso es porque eres muy fuerte, también te anticipas a mis golpes, y ni siquiera usando el salto en el tiempo puedo golpearte, dijo Hit. Eso mismo también debes hacer tú, debes anticiparte a mis golpes, debes ver en dónde voy a atacar, puedes usar el salto temporal y eso te beneficia, lo único malo es que aún eres muy lento, por ahora concentrémonos en mejorar tus golpes, si podemos aumentaremos tu salto en el tiempo, dijo Goku. Ahora vamos con Toppo, este también trataba de golpear a Goku pero sin resultado, debes mejorar más en tu resistencia, y no depender demasiado de tu fuerza, tú recibes los ataques de los demás porque piensas que podrás soportarlo, también dependes mucho de tus golpes y no usas ataques de ki, si combinas ataques con tu fuerza lograrás mejores resultados, también tienes que usar la energía Akai, usa eso para rodear tu cuerpo y que ningún ataque te golpee, por más poderoso que sea el ataque, al chocar con la energía Akai perderá su potencia y podrás resistir casi cualquier ataque, también aprende a concentrar eso en tus puños, un golpe tuyo combinado con la energía de la destrucción será letal para cualquiera, bastará con un golpe para acabar con tus enemigos, tienes buena velocidad pero por ahora hay que tratar de mejorar en todos los aspectos, dijo Goku. Bien, lo entiendo, dijo Toppo mientras empezaba a rodearse con energía de la destrucción, aplicó todo lo dicho por Goku en su contra, los ataques de Ki daban de lleno en Toppo pero gracias a la energía de destrucción que lo rodeaba los ataques débiles se desintegraban, porque no puedo golpearte, decía Toppo frustrado, recuerda que soy yo quien te está entrenando, y todo lo que te enseño tiene sus ventajas y desventajas, así también sé cómo defenderme, dijo Goku. Mientras que ellos seguían entrenando fuera del universo de Goku se encontraban muchas presencias extrañas, uno de ellos habló, acá están señor, solo debemos destruir las barreras para que podamos asesinarlos, entonces no esperemos más, destruyan las barreras, dijo el líder. Todos comenzaron a cargar sus mejores ataques y lo lanzaron pero no logró destruir la barrera, al parecer era más poderosa de lo que pensaban, ¿qué creen que hacen? Destrúyanlo ahora, dijo el líder mientras se notaba severa molestia en su voz, todos volvieron a atacar con todas sus fuerzas, pero el resultado fue el mismo, la barrera seguía sin verse afectada, son muy débiles, dijo el líder
líder y él mismo comenzó a cargar un gran ataque, lo lanzó con gran poder y la barrera poco a poco empezó a resquebrajarse. Prepárense, dijo uno de los presentes, la barrera acabó destruida y todos se lanzaron a acabar con todo, pero, al parecer no había nada, no había ningún universo, solo una estrella diminuta. ¿Qué demonios pasa aquí?, dijo el líder al notar algo extraño. La pequeña estrella comenzó a brillar más, todos se estaban acercando a ver lo que sucedía, pero esta terminó explotando y matando a los que se encontraban más cerca. El líder solo tuvo pequeños rasguños. ¿Acaso me ven la cara de estúpido?, dijo y comenzó a expulsar multiverso poder mientras hacía temblar todo el multiverso. Si no están acá, ¿en dónde se encuentran? Búsquenlos, encuéntrenlos, los mataré a todos. Nadie se burla de mí y sobrevive para contarlo. Nadie va a descansar hasta que no me encuentre en el universo que falta destruir, dijo el líder y desapareció del lugar. Habían muchos heridos por la explosión de la pequeña estrella, los demás fueron a ayudar pero ya no tenían salvación, solo les quedaba minutos de vida. Decidieron cumplir con su deber y mataron a los heridos. Goku y todos los demás habían sentido un gran poder proveniente de fuera del universo. Parece que ya descubrieron mi pequeño regalo, dijo Whis con una sonrisa. ¿De qué regalo habla?, algunos preguntaron. No es nada, no me hagan caso, dijo Whis mientras seguía sonriendo. Supongo que ahora ya no nos queda nada de trampas, parece que los encontraron muy rápido, dijo. Goku también había sentido su poder, por nada del mundo asumió que fue todo su poder, sabía que estaba casi al mismo nivel con su Super Saiyajin Dios. Es posible que sí ganemos pero igual no debemos confiarnos, dijo mientras seguía entrenando a los demás. En el planeta de los demonios del frío todos se encontraban entrenando pero de pronto todo había empezado a temblar. Pensaron que habían destruido la barrera y al concentrarse en ese poder sintieron que venía de fuera del universo. Parece que ya no nos queda mucho tiempo, dijo el rey mientras tenía una mirada seria. No debemos preocuparnos por nada, dijo a sus soldados. Sigan entrenando, nada nos puede detener. Recuerden que somos la raza más poderosa de este universo, podremos acabarlos fácilmente si nos atacan a nosotros, decía mientras regresaba a su entrenamiento. Sabía que el poder que sintió fue muy poderoso y se encontraba nervioso, pero no podía demostrar debilidad frente a sus soldados. Se mantuvo firme mientras entrenaba. Toppo y Hit seguían intentando golpear a Goku. Este entrenamiento es mucho más difícil que el de Whis, decían ellos. Cada vez sus golpes se hacían más potentes. Hit había mejorado su salto en el tiempo tal y como le había aconsejado Goku, y ahora obtenía muchos más resultados que antes. Cada vez a Goku se le dificultaba bloquear sus ataques ya que en equipo de volvían muy fuertes. Toppo también mejoró mucho su entrenamiento, combinó la energía de la destrucción con sus ataques así haciéndolo más letales. Pasaron muchos días en el multiverso, les había tomado mucho tiempo localizar al universo de Goku pero ya lo habían hecho. Llegó la hora, dijo el líder mientras salía del palacio en el cual se encontraba, ordenó a todos dirigirse a un solo punto del multiverso. Había un gran ejército reunido fuera del universo de Goku. Whis y Goku ya se habían percatado de las presencias fuera del universo, sabían que ya los habían encontrado. Parece que ya llegó la hora, dijo Whis. No tardarían en destruir la barrera, así que todos se prepararon, sabían que no debían perder ahora que había una oportunidad de revivir a todos. Whis ordenó a todos los que había entrenado que se preparen para la batalla. Todos estaban en el planeta de Goku, ellos esperaban que no se dispersen y que puedan contenerlos en un solo lugar.
fuera del universo de Goku, prepárense, ya es hora de borrar a este multiverso, no habrá nadie quien nos detenga, decía el líder. Todos dieron un gran grito de guerra mientras comenzaban a cargar sus mejores ataques, lanzaron hacia las barreras y estas poco a poco empezaron a resquebrajarse, y en solo pocos minutos fue destruida. Todos ingresaron al universo mientras que Goku y los demás también se elevan al cielo para pelear. Todo el universo temblaba, parecía como si fuese a ser destruido. Por una parte había una gran cantidad de energía negativa que representaba maldad pura, mientras que por otra parte había energía pura. También se sentía un gran instinto asesino. Whis colocó barreras para que el universo no sea destruido. En su entrenamiento que había tenido había podido dominar la creación de barreras de manera perfecta, no importaba el poder, las barreras eran casi indestructibles. Eran un gran ejército, todos empezaron a pelear. Goku se encontraba eliminando a algunos enemigos con los que se encontraba, no había nadie que era fuerte, la mayoría estaban al nivel de un dios destructor promedio. Esto es muy extraño, dijo Goku a Whis, hay que tener cuidado, es posible que estén tramando algo, no debemos confiarnos, dijo Whis mientras lanzaba esferas de ki a los enemigos. Toppo y Hit se encontraban peleando juntos, los estaban eliminando muy fácil. ¿Acaso estos son los más fuertes? Si es así los vamos a acabar fácilmente, dijo Toppo. Hit ni siquiera usaba el salto en el tiempo para eliminarlos. Todas las personas que había reclutado Goku también se encontraban peleando. Estos tenían un poco de dificultad porque eran demasiados enemigos, pero no se iban a dar por vencidos. Hicieron la promesa de ganar y volver a sus planetas victoriosos. Es muy extraño que no se encuentren los más fuertes, dijo Goku. ¿Será posible que estén atacando otros lugares del universo?, dijo Whis. Goku se concentró en sentir algunas presencias por el universo, pero no localizó a ninguna presencia extraña. Todos se encuentran en este lugar. Es posible que los más fuertes vengan después cuando hayamos usado gran parte de nuestro poder, dijo Goku. Mientras que en el planeta de los demonios del frío, estos habían sentido un gran poder. Parece que ya inició, dijo el rey mientras ordenaba a sus soldados prepararse para ir al planeta de Goku a la batalla. Estos no tardaron mucho en reunirse, pero de la nada había aparecido un ser extraño en el cielo, ni siquiera se habían dado cuenta de que había llegado. Parecía que no tenía presencia. Todos los soldados se prepararon para atacar ya que sabían que ningún ser ordinario podía ingresar a su planeta sin cruzar las múltiples defensas que poseían. ¿Quién eres?, preguntó el rey con voz autoritaria. No encontraron respuesta. Entonces te consideraremos un enemigo, dijo el rey mientras lanzaba una esfera de ki, pero para su sorpresa, esta explotó antes de llegar al extraño sujeto. Todos comprendieron que era alguien muy fuerte. Sus mejores soldados se lanzaron a atacar, daban puños con todo su poder, pero este los esquivaba fácilmente. Y de un golpe los envió a chocar contra unas montañas. Si eso es lo mejor que tiene este universo, déjenme decirles que están perdidos, dijo el extraño sujeto. Nadie se iba a rendir y se lanzaron a atacar con todo su poder. Unos trataron de distraerlo mientras que otros estaban cargando sus mejores ataques para lanzarlo, pero no funcionó. Su ataque fue desviado con mucha facilidad al cielo. Este formó una esfera de poder y lo arrojó al planeta. Trataron de detenerlo, pero el poder era demasiado para ellos. El rey elevó su poder y logró desviar su ataque. Parece que tú eres fuerte, sin duda pudiste desviar mi ataque con facilidad. Creo que tú podrás entretenerme, esperemos que no mueras, dijo el extraño sujeto mientras reía.
El rey ordenó a sus hombres ir a avisar al dios de la destrucción que la verdadera pelea se llevaría a cabo en su planeta. Algunos soldados trataron de salir del planeta, pero al intentarlo fueron atravesados por varios rayos que lanzaba el extraño sujeto. Se van tan rápido, apenas íbamos a empezar, dijo. El rey sabía que no los iba a dejar pedir ayuda y usó una de sus técnicas especiales. Esta técnica permitía transportar a una persona a cualquier lugar en el que hayan estado antes, pero esa técnica usaba gran parte de su poder. Decidió arriesgarse y logró sacar del planeta a un soldado. Este tenía la orden de ir con Goku. Para su buena suerte se encontraba bastante cerca del planeta y no le tomaría mucho tiempo llegar con Goku e informar de la situación. Saludos para Alex Borges, Basi González, Alex Roberto, Andrés,